Bienvenido, soldado, a otro emocionante episodio aquí en el campo de batalla de Enlisted. Para aquellos que son nuevos en este increíble juego de guerra, hoy es su día de suerte, porque están a punto de sumergirse en un tutorial fácil y rápido, sí, diseñado para ponernos en marcha en este mundo de estrategia y acción frenética o cagarnos a tiros sin pensar en nada. En este tutorial vamos a cubrir los conceptos básicos, nada de volverse loco, que necesitas dominar para convertirte en un soldado valiente y eficiente de Enlisted y robarle la kill a todos tus compañeros. Desde el manejo de las armas hasta la coordinación táctica de tu equipo, te guiaré paso a paso para que te conviertas en un verdadero héroe de guerra o criminal de guerra, lo que más te quede. Suscríbete y mientras tanto, y lo haces y me dejas un comentario, vamos a ver un poquito de lo que puedes hacer después de este tutorial. Pantalla de inicio de Enlisted. Una de las cosas más locas cuando empezás a jugar. ¿Qué? ¿Por qué son morochos los japoneses? Bueno, estamos en el evento del Año Nuevo Chino, así que si lo ves en otro momento, muy posiblemente tu dashboard o tu pantalla principal sea diferente a la que tengo yo ahora, pero no importa porque es lo mismo. Acá arriba estarás viendo cómo estoy cambiando de ejército. El juego se basa en que vos elijas un ejército, no te preocupes, podés cambiarlo cuando quieras. Elijas un ejército y dentro del ejército hacia la izquierda tendrás los diferentes escuadrones de ese mismo ejército, y esto se repite con todos los ejércitos. Si yo me voy al ejército yankee, tenemos diferentes escuadrones y cada escuadrón con diferentes soldados, con diferentes armas, etcétera, etcétera. Podés jugar con todos. Obviamente, con el que mayor jugues vas a tener más desbloqueos, más armas, más escuadrones y un montón de beneficios a futuro. Pero en resumen, vos te vas a manejar por los ejércitos y después adentro del ejército hacer lo que quieras con tus escuadrones. Vamos a agarrar como inicio el ejército de la Unión Soviética. Yo tengo acá varios escuadrones con ya varios soldados que yo los he subido de nivel, etcétera, etcétera. Ya si quieren hacemos más adelante algún video de cada soldado y cómo mejorar o cómo me parece a mí mejor ir avanzándolos cada uno de ellos, pero eso es personal. Acá abajo a la derecha vas a tener el botón iniciar. Si ya querés entrar a cagarte a tiro, vas a iniciar. Pero atención, porque acá como medio oculto sale un botón que no sabes qué es, si es una publicidad o algo. Vos le das ahí y es el modo de juego. Es muy importante que entiendan esto. Hay 4 modos de juego, que en realidad es uno solo, escuadrones. Este es el modo original de Enlisted. Después partidas personalizadas, como ya lo dice el título, practicar, como ya lo dice el título, y tutoriales. ¿Recomiendo a alguien hacer un tutorial al principio? Sí, pero tampoco todos no. Es mejor aprender jugando. Y acá tenés el tutorial de infantería, de tanque, de ingenieros y de avión. ¿Por qué? Porque no todo es lo mismo. Infantería es el soldadito corriendo con el arma. El tutorial de tanque es el tanque en el combate, así que tenés que cámaras diferentes, etcétera, etcétera. Así que está bueno este. El de ingenieros porque es un soldadito que sí va con un arma, pero tenés ciertas construcciones que hacer a los Fortnite, entonces está bueno entender para qué vas a construir y en dónde. Y el tutorial de la aviación, que básicamente es como otro juego que tenés que aprender a manejar un avión muy parecido al de tanque. Entonces, si nos vamos atrás, quédate en modo escuadrón. Sí recomiendo el tutorial, pero tampoco tanto. Y en escuadrón marcado ya tenés en cualquiera de los ejércitos marcado que vos podás iniciar una partida. Esto, olvídate que cada tanto son unas bonificaciones por jugar simplemente. Acá arriba son todo ofertas, publicidades de eventos o algo, y obviamente el pase de batalla con las tareas que vas haciendo. Acá arriba, por supuesto, tenés tu cuenta premium, el menú, ¿sí? Tu perfil para poner todas estas cosas. Acá tendrías que meterte a leer un ratito, pero no te preocupes, cambias de apodo, bueno, todas las estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay que familiarizarse mucho con estas pestañas que están acá arriba. Una de ellas es batalla, es la principal, ¿sí? Pero también la pestaña mejoras, que acá te vas a volver un poco loco, porque dentro del ejército, dentro de cada escuadrón, tenés 3 botones de mejoras que lo vas a ir viendo más adelante con los puntos que te dan a medida que jugás. Por cada ejército tenés tu lista de escuadrones y los 3 niveles de mejoras por cada ejército. Así que a veces querés buscar algo y estás simplemente en otro escuadrón, no te preocupes. Acá vamos a hacer un apartado en la pestaña tienda. La pestaña tienda en ofertas especiales.
pase de batalla, armamento, soldados y plata, puede haber un inconveniente, porque si yo estoy parado, por ejemplo, en el ejército de la Unión Soviética, en plata, no hay problema, está todo perfecto. En ofertas especiales, a veces podría cambiarse por ejército, las ofertas especiales cambian. Tal vez vos estás buscando en armamento un arma que no está, no la encontrás, ni siquiera la encontrás, porque tal vez está en otro ejército, porque corresponde a otro ejército. Así que cuidadito con eso. A veces que vos buscás y decís, yo vi un rifle, claro, el rifle que estás buscando es de la Unión Soviética y vos querés ponérselo a los japos. No se puede. Así que tener en cuenta que en la pestaña tienda van a cambiar algunas cositas según las ofertas especiales, el pase de batalla, el armamento y los soldados, porque cada uno refiere, como dije al principio, de los ejércitos que tengas seleccionado. Es medio complejo y creo que es una forma de ordenarlo, pero cuando ya le agarras la mano no hay ningún problema, pero al principio puede ser medio complejo. En la pestaña de investigar se complica todo. Olvídate de esto. Esto es el clásico laberinto de desbloqueo de habilidades o desbloqueo de mejoras de cualquier videojuego complejo. Bueno, básicamente acá tenemos lo mismo. Un laberinto infinito por cada ejército y entendés que por cada escuadrón de ejército, porque no solo desbloqueas, mira que ni siquiera carga, no solamente vas a estar desbloqueando un fusil, una ametralladora, un tanque, una moto, un avión, un rifle camper que tiene mira, que no te, desbloqueas pistolas de cada ejército, o sea, es un laberinto intrincado y obviamente si tenés plata, pum, directamente compras y te olvidas. Pero recordá que según el ejército en el cual estés seleccionado, en el cual estés jugando, vas a estar desarrollando alguna de estas tecnologías así porque sí. Si arrancas con el 1 va a estar seleccionado una de estas y bueno, dice comprar, pero porque yo ya las... A ver, vamos a mostrar. Estas estaría... Bueno, ponemos un ejército que... Esta, que está a la mitad. Yo estoy jugando con el ejército de los Estados Unidos y acá abajo dice investigando y dice investigación acelerada, vos vas a pagar. No pagues, por al principio no. Y mientras vos jugás y ganas y haces cosas, vas a desbloquear en este caso, la Johnson M1 1997 y listo. Y olvídate, no te metas tanto acá, porque esto es tutorial fácil y rápido. Cuando vos ya elegiste qué ejército te gusta, pumba, te vas a jugar y te olvidas absolutamente de todo. Acá está lo intrincado del asunto, porque si vos utilizas la Unión Soviética, tiene posibilidad de entrar en dos batallas, en la batalla de Berlín o la de Stalingrado, pero los japoneses solamente pueden entrar en la guerra del Pacífico. Es cierto que son mapas grandes, diferentes estilos de juego, porque en el modo escuadrón puede tocar diferente modo de batalla, capturar una zona, avanzar, proteger, etcétera, etcétera. Eso no lo podemos toquetear. A veces, cuando no te interesa elegir nada y sos una loca bestia, directamente le pones unirse a cualquier equipo y le das a la mandanga. ¿Qué significa unirse a cualquier equipo? Creo que esto no lo toquetearon. Por ejemplo, en la batalla de... Acá está. ¿Ves? Si vos lo cliqueás y vos, la Unión Soviética van a jugar en Berlín y Stalingrado. Y acá, esto es lo que quería mostrar. Esto. Tenés, en cualquier equipo vos vas a jugar con quién. Con Estados Unidos, con la Unión Soviética, con Alemania o Japón. Pero en cualquiera de los diferentes ejércitos. Eso si querés jugar a lo mandanga. Pero si vos tenés esto destildado, vas a jugar solamente con el ejército que hayas elegido, que es básicamente lo que hace todo el mundo. Casi nadie le da esto para jugar aleatoriamente con nada, porque para eso te equipas los escuadrones, le equipas las armas, pero bueno, en el caso que quieras jugar así nomás con cualquiera, le metes directamente unirse a cualquier equipo. Igual los tiempos de matchmaking son muy rápidos. Esto sería un tutorial rápido y fácil. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.